primera diapositiva, que consiste primero en el título, ¿no? Huesos del cráneo, que es lo que primero lleva un estudiante de medicina en la materia de anatomía, ¿no? Entonces, uno no puede salir médico sin saber las características y descripciones de estos huesos. Imposible que haya un egresado que no sepa huesos del cráneo. Y aquí pueden observar mi canal. A ver, voy a ver dónde está el puntero. Aquí está, ¿ya? Entonces aquí les dejo mi canal de YouTube, Medicina Graficada. Lo hice pensando en los estudiantes, porque yo he sido estudiante y la verdad que a mí me hacía falta material de estudio. Entonces esto lo hice pensando en ustedes porque, y mejor aún si es unos videos, una enseñanza que es de tu propia universidad, ¿no? Porque de otra universidad puede valer un poco. Ya mi nombre es Uber Gutiérrez Molina, algunos me dicen Doctor H, pues gracias por el bautizo y la verdad que me halaga mucho que me nombren así porque es por mi canal, ¿no? A ver, vamos a continuar. Ya la bibliografía de esta diapositiva pues es del primer tomo de Rubier. Aquí lo tenemos ¿quién no lo conoce? Al creador de la nomenclatura actual en anatomía, ¿no? Ahí se los presento con un estilo muy peculiar, ¿no? Henry Rubier, no se pueden olvidar, primer tomo de anatomía. Bien, ya estamos introduciéndonos en el tema, ¿ya? Vamos a comenzar con lo que es cabeza, ¿bien? Cabeza está constituido por el cráneo, ¿bien? Y un macizo facial denominado cara. Bien, la cabeza se divide en un cráneo y en una cara, y el cráneo se divide en una bóveda craneana, bien, y en una base de cráneo. Esto es esencial y básico para ustedes, tienen que saberlo, por favor. Y vamos a desarticular la línea media del cráneo, solo del cráneo, la línea media, y aquí tenemos los 4 huesos impares, que serían el occipital, ojo, de atrás hacia adelante, el occipital, el esfenoides, el frontal y el etmoides. Bien, ahora vamos a ver los huesos que son pares. Tenemos los que son el parietal derecho, el parietal izquierdo, el temporal derecho y el temporal izquierdo. Aquí esto es un error de taipeo, van a disculpar. Este es temporal izquierdo, ¿ya? Pero como podemos observar, son 4 huesos impares, ya aquí en la línea media, en número de 4, y tenemos 2 que son pares. Excelente. Continuemos. Vamos a comenzar con el hueso frontal. ¿Ok? Yo creo que ya lo habrán visto un poco con sus ayudantes, pero vamos a hacerlo de una manera más didáctica, más gráfica, como se caracteriza en mi canal. ¿Bien? Ahí tenemos el hueso frontal. Es un hueso, como les dije, un hueso impar, que se encuentra, que conforma parte de los huesos del cráneo y se encuentra en la parte anterior del cráneo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar de arriba hacia abajo? El borde circunferencial, donde va a haber corte en bisel dentado para que se pueda articular con los parietales derecho e izquierdo. Y también vamos a encontrar lo que se llaman las tuberosidades frontales. ¿No? Muy bien, vamos de arriba hacia abajo, entonces aquí vemos la sutura metópica o sutura frontal. Debajo de ella, lo que es la glabela. Es parte, esta glabela, de los puntos craniométricos anatómicos. Y aquí les presento lo que es la espina nasal, ¿ok? Que se encuentra en la línea media, ahí en medio de los bordes nasales, y va a tener una base, un vértice y una cara posterior en el cual va a tener una cresta longitudinal donde se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Bien, luego vamos a ver lo que son los bordes nasales, ¿ok? Los bordes nasales del lado derecho e izquierdo. Estos bordes nasales ya va a tener una división, va a tener una parte interna, ¿ok? Una parte interna y una parte externa, porque en esas dos porciones se va a articular con 2 huesos diferentes.
¿Ok? Este borde nasal, en su borde interno, o sea, aquí, en lo más interno, se va a articular con los huesos nasales y en su borde externo con la apófisis frontal del maxilar. Bien, aquí encontramos la escotadura frontal, bien, a este nivel. Aquí encontramos lo que es la escotadura supraorbitaria y ahorita vamos a ver qué pasa por ahí. Y aquí les presento la apófisis cigomática que se va a articular con el ángulo superior del hueso cigomático. Bien, aquí les presento el arco superciliar, donde aquí se va a hacer una inserción del músculo superciliar, y aquí les marco lo que es el borde supraorbitario. Bien, y aquí podemos encontrar lo que es la línea temporal, ahí señalado, y la cara temporal. Bien, entonces, hablando de la escotadura supraorbitaria, ¿qué pasa? Pregunta, ¿no? Que estamos preguntando a los estudiantes. ¿Qué estructuras pasan por la escotadura supraorbitaria? Pues pasa la arteria supraorbitaria. Pero yo no les quiero enseñar de memoria, porque si ustedes quisieran aprender de memoria, y yo les quisiera enseñar que aprendan de memoria, pues simplemente les digo que pasa la arteria supraorbitaria. Pero yo les pregunto acá, la supraorbitaria, hablando de arteria, ¿rama de qué arteria es? Pues es rama de la arteria oftálmica. ¿Y la arteria oftálmica, rama de qué arteria es? Pues de la carótida interna. Bien, ¿qué nervio pasa por esta escotadura supraorbitaria? Pasa el nervio supraorbitario, sí, pero no le estoy enseñando de memoria, le estoy enseñando hasta su origen. ¿Y de qué rama es este nervio? Pues del nervio frontal. ¿Y el nervio frontal de qué rama de qué nervio es? Pues del nervio oftálmico. Y el nervio oftálmico sale del ganglio trigeminal. Excelente. Entonces, ¿qué falta que detallemos en esta parte? Pues, ¿qué estructuras pasan por la escotadura frontal? Por la escotadura frontal va a pasar la arteria frontal, que es rama terminal. Ojo, tienen que saber los términos rama terminal y rama colateral. Entonces, arteria frontal es rama de la temporal superficial y la temporal superficial es rama terminal de la carótida externa. Y esto es la vista o cara anterior del hueso frontal. Añadir algo, sí, que el hueso frontal tiene dos porciones, una escamosa, que es la vertical, y la horizontal, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una vista inferior del hueso frontal. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Aquí primero la escotadura etmoidal. Las celdas etmoidales, que son varias, ¿ya? Y esta parte, en forma de herradura, es donde se va a introducir lo que es el hueso etmoides, y pueden unirse a las demás celdas etmoidales y van a formar los senos etmoidales. ¿Bien? Acá tenemos un reparo anatómico importante, que es la fosita troclear, donde se va a articular, se va a insertar el músculo oblicuo mayor o oblicuo superior. Bien, que son músculos del grupo extrínseco del ojo. Luego vamos a tener más externamente a esta fosita lo que es la fosita lagrimal. Aquí se va a alojar lo que es la glándula lagrimal. Luego aquí les presento el canal etmoidal anterior, bien, aquí de azul, y aquí el canal etmoidal posterior. Y quiero mostrarles, ilustrarles qué estructuras anatómicas pasan por el canal etmoidal anterior. Pues va a pasar una arteria, la arteria etmoidal anterior, y la arteria etmoidal posterior en su correspondiente conducto, que sería el conducto etmoidal posterior. Aquí les digo canal porque está desarticulado, pero si estuviera articulado con el hueso etmoides, esto ya no se llama canal, sino conducto, ¿ok? Conducto. Conducto cuando está articulado y canal cuando está desarticulado. Entonces, por el conducto etmoidal anterior pasa la arteria etmoidal anterior, y por el conducto etmoidal posterior, la arteria etmoidal posterior. ¿Rama de qué arterias son estas? Pregunta. La arteria etmoidal anterior es rama terminal
perdón, son ramas colaterales de la arteria oftálmica. Las dos son ramas colaterales. Esos términos, véanlo con calma, colaterales. Y otra cosa es terminal. Y aquí tenemos el origen de lo que es esta arteria oftálmica, que es la carótida interna. ¿Listo? ¿Qué pasa por el conducto etmoidal anterior? Pues pasa el nervio nasal interno, Rubier le llama etmoidal anterior, pero aquí les comparto otra nomenclatura, ¿no? Entonces, el nervio nasal interno o etmoidal anterior pasa por el conducto etmoidal anterior. Y por el conducto etmoidal posterior pasa el nervio esfenoetmoidal, antes llamado etmoidal de Luschka, pero Rubier lo llama etmoidal posterior. Y los coloqué porque no quiero que sea tan sencillo que digan, pasa el etmoidal anterior en este conducto y el nervio también, ¿no? Entonces, le estoy aportando nombres que pueden incluir en su nomenclatura, ¿no? Y ahora vamos a ver qué ramas, cuál es su origen de estos nervios. La nasal interna, estoy hablando ya de nervios, la nasal interna es rama terminal de ¿qué nervio? Nervio nasal, ¿ok? Nervio nasal. Y este nervio esfenoetmoidal es rama colateral, ¿ya? Aquí está la terminal, aquí está la colateral. ¿De qué nervio? Del nervio nasal. Y el nervio nasal es rama del nervio oftálmico y el nervio oftálmico sale del ganglio trigeminal. ¿Bien? Ahora vamos a ver otra cara del hueso frontal. Esta es la cara endocraneal del hueso frontal, ¿ok? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues el agujero ciego, donde se va a insertar la hoz del cerebro, que son repliegues de tejido conjuntivo fibroso dentro del encéfalo. Bien, dentro del cráneo, perdón. Y aquí vemos, señalando la flecha, lo que es la eminencia orbitaria o techo de la órbita. Aquí, arriba de lo que es el agujero ciego, vamos a ver una cresta llamada la cresta frontal. Más arriba vamos a encontrar las fosas frontales. ¿Para qué? Para que se introduzcan los hemisferios cerebrales, en este caso los hemisferios cerebrales frontales. Aquí vemos un surco hacia arriba para que se inserte el seno longitudinal superior. Esto es drenaje del sistema nervioso central. ¿Ok? Van a escuchar mucho el término senos en lo que es el drenaje del sistema nervioso central, ¿ya? Y vamos a encontrar a los lados de este surco unas fositas llamadas fositas granulares de Pacioni. Bien, ahora vamos a introducirnos al hueso etmoides. Estoy yendo un poco rápido porque yo sé que están cansados, ¿no? Entonces, ¿cómo está conformado este hueso etmoides? Es un hueso impar de los huesos del cráneo. Bien, aquí tenemos su porción vertical, ¿ok? Su porción vertical, su porción horizontal y sus dos masas laterales. Eso yo creo que ya lo saben. Y indicarles que de esta porción horizontal hacia arriba va a ser endocráneo y de esta porción horizontal hacia abajo va a ser exocráneo. ¿Bien? Ahí les voy a indicar lo que es de la porción horizontal. La parte que está más cerca a la porción vertical va a ser la lámina cribosa, que tiene orificios para que pasen. Ahorita les voy a indicar qué va a pasar por ahí. Y acá arriba tenemos, obviamente en el endocráneo, la apófisis crista Gay. Luego, aquí a nivel de la lámina cribosa va a haber lo que se llaman los canales olfatorios. ¿Para qué? Para que se apoye el bulbo olfatorio segundo par craneal. Y de ahí, en la lámina cribosa, desprenda sus filetes nerviosos para que nosotros podamos percibir lo que son la olfacción. Aquí en las masas laterales tenemos las celdas etmoidales, que son varias, solo dibujé una, pero son varias. Como les dije, ¿no? Se articula con el frontal en su vista inferior y van a formar las celdas etmoidales, ¿no? En este caso son hemiceldas, ya no son celdas, hemiceldas. Y cuando se articulan se vuelven senos. Bien, continuamos. Vamos a ver lo que es, solo vamos a describir la lámina perpendicular. ¿Ok? Esta es la lámina perpendicular del hueso etmoides o también
si quieren llamarlo, la porción vertical, pero estamos viendo en su vista lateral. Bien, y aquí les puse sus relaciones que tiene esta lámina perpendicular. Aquí tenemos un borde antero superior, un borde antero inferior, un borde póstero inferior, un borde póstero superior y un borde superior. Bien, este borde antero superior lo voy a dividir en dos porque va a tener una relación con una estructura y más abajo con otra estructura. El borde antero superior, en la división superior, se va a articular la lámina perpendicular del etmoides con la arista posterior de la espina nasal. Estamos hablando del hueso frontal, que ya les expliqué. Y más abajo, con los huesos nasales, se va a articular esta lámina perpendicular. Bien, en este borde que se llama borde antero superior. Borde antero inferior se va a articular con el cartílago del tabique nasal. El borde póstero inferior con el vómer con su borde anterior. En el borde póstero superior con el hueso esfenoides, específicamente con su cresta. Y aquí en su borde superior de esta lámina perpendicular, ya, vas a continuar con lo que es la lámina horizontal que ya conocemos. Y aquí les puse para que se ubiquen mejor la apófisis cristal. Bien. Continuamos con el etmoides. Masas laterales. Aquí lo estábamos viendo en una imagen más tridimensional, ¿ya? Masas laterales. Ahora vamos a hablar de sus masas laterales. ¿Ya hablamos de la lámina perpendicular? Sí. ¿Hemos hablado de su porción horizontal o lámina criosa? Sí. Ahora vamos a hablar de sus masas laterales. Bien. Las masas laterales, como les dije, tiene forma cúbica, ya que tiene sus 6 caras. Una cara superior, donde vamos a encontrar esto, lo que ya hemos hablado en el hueso frontal, los canales etmoidales, que articulado con el frontal se vuelven conductos. Y ya les dije qué pasa por ahí, ¿no? Entonces, estos conductos, perdón, estos canales, se encuentran en la cara superior de las masas laterales del etmoides, que ya hablamos antes. Y tenemos aquí una cara anterior de las masas laterales que se articula con el hueso maxilar y el hueso lagrimal. La cara lateral de estas masas laterales, pues, forma parte de la cavidad orbitaria. La cara inferior de estas masas laterales se articula con el hueso maxilar y palatino. La cara posterior de estas masas laterales se va a articular con el esfenoides. La cara medial de estas masas laterales van a insertarse lo que son los cornetes superior y medio. Aquí tenemos el cornete superior, aquí tenemos el cornete medio, que son parte del hueso etmoides. Incluyen en el hueso etmoides. En cambio, este de acá, el hueso cornete inferior, es un hueso independiente que forma parte de los huesos del. Bien. Aquí entre la lámina horizontal y el cornete superior se va a llamar ático. Aquí entre el cornete superior y la pared interna de las masas laterales del etmoides se va a llamar meato superior. Aquí entre el cornete medio y el cornete inferior, meato medio. Y debajo del cornete inferior, meato inferior. ¿Y qué importancia tiene esto? Por aquí van a desembocar los diferentes senos. Aquí tenemos el seno esfenoidal que va a desembocar a nivel del ático. El seno etmoidal posterior va a desembocar a nivel del meato superior. El seno frontal, el seno etmoidal anterior y el seno maxilar va a desembocar a nivel del meato medio. Y el conducto lacrimomuconasal, va a desembocar a nivel del meato inferior. Ahora nos introducimos a lo que es esfenoides. Bien, aquí tenemos una figura ilustrada, dibujada de lo que es el esfenoides y cómo está constituido. Pues tiene un cuerpo, tiene un ala menor, un ala mayor, un conducto óptico, apófisis pterigoides, la hendidura esfenoidal. Ojo, aquí estoy mostrando lo que es el ala menor del esfenoides, y con 2 patitas, ¿ya? Que se le llama apófisis clinoides anteriores. Esas 2 patitas, ya, de esta ala menor, va a formar el conducto óptico.
Y entre la ala menor y el ala mayor, pues la hendidura esfenoidal. Y el hueso esfenoides, ya indiqué que es un hueso impar, de los huesos del cráneo, tiene forma de mariposa. Así lo describe en la bibliografía. Bien, veamos una vista lateral. Esta es una vista lateral del cuerpo del esfenoides. Y de adelante para atrás vamos a ver sus diferentes estructuras. El proceso etmoidal, ya, el proceso etmoidal. Luego tenemos detrás de este proceso etmoidal el yugo. Después detrás del yugo tenemos el limbo. Tenemos el surco prequiasmático donde se va a apoyar lo que es el quiasma óptico. Posteriormente a este va a estar el tubérculo de la silla, el surco del seno intercavernoso, aquí se va a alojar lo que son los senos intercavernosos, la cresta sinostósica y posteriormente la apófisis clinoides posteriores. Pregunta, ¿qué se inserta en la apófisis clinoides anterior? Simplemente la tienda de la hipófisis. Y en la apófisis clinoides posteriores, ¿qué se inserta? La tienda del cerebelo. Aquí les puedo mostrar lo que ilustré, lo que se llama la escotadura superior, ya que está a los lados de la apófisis clinoides posteriores, que por aquí va a pasar el tercer par craneal o motor ocular común. Inferior a esta escotadura superior, la escotadura inferior, donde va a pasar el sexto par craneal y el seno petroso inferior. Y aquí grande, como pueden observar, esta es la silla turca o fosa hipofisiaria. Bien, continuemos. Aquí podemos observar la cara anterior del hueso esfenoides. Aquí les indico lo que es la cresta anterior del esfenoides, la cara orbitaria de la ala mayor, el borde cigomático del ala mayor, la cara temporocigomática del ala mayor, el pico, ojo, esta es la vista anterior, ¿no? Entonces aquí va a estar el pico del hueso esfenoides, la apófisis vaginal, aquí, y la cresta inferior del esfenoides, donde se va a insertar, ¿quién? El vómer. Bien. Continuamos, aquí vemos la espina del esfenoides. Bien, continuamos. Esta es una vista posterior del hueso esfenoides. Aquí tenemos la língula, aquí el dorso de la silla turca, la espina, aquí el conducto pterigoideo. El conducto pterigoideo está acá arriba de lo que son, aquí les señalo lo que es la fosa pterigoidea. Aquí la lámina medial de esta apófisis pterigoideas, la escotadura pterigoidea y la lámina lateral. Esta es la lámina lateral y esta es la lámina medial de la apófisis pterigoides. Bien, y aquí vemos cómo en esta escotadura pterigoidea se va a introducir la apófisis piramidal del palatino. Bien, aquí a nivel de la lámina lateral de la apófisis pterigoidea, en su cara interna se va a insertar el músculo pterigoideo medial. Y en esta misma lámina externa de la apófisis pterigoidea se va, pero en su cara externa, ojo, aquí solo estamos hablando de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. En su cara interna, y aquí está su cara externa. En su cara interna se inserta el músculo pterigoideo medial. Y en su cara externa, el músculo pterigoideo lateral. Bien, y lo que me ha preguntado una vez el doctor Aguilar, ¿cuál es el origen del nervio pterigoideo? Porque aquí en este conducto pterigoideo se va a introducir el nervio pterigoideo o nervio del conducto pterigoideo. Y esa es la pregunta, pucha, muy compleja, pero yo lo desglosé. Vamos a verlo eso. Aquí tenemos el núcleo lacrimomuconasal, que es parasimpático, ¿ya? El núcleo lacrimomuconasal, que es parasimpático, sale el nervio facial, se relaciona con el ganglio geniculado, y de este ganglio geniculado sale el nervio petroso mayor. ¿De dónde sale? De los hiatos de Falopio, de la porción petrosa del temporal, ¿no? Y a nivel del agujero rasgado anterior, ya,
los plexos coroideos simpáticos van a dar un nervio que se llama el nervio petroso profundo. Entonces, el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo va a dar el nervio pterigoideo, este famoso nervio pterigoideo. Preguntan quiénes lo forman, aquí se los presento. Y este pasa por el conducto pterigoideo. Y se va a encontrar ¿con quién? Con el... que me estaba tapando la pantalla ya. Con el ganglio pterigopalatino, ya, este ganglio pterigopalatino, que ya está, esto ya es perteneciente al trigémino, ya, este ganglio pterigopalatino va a dar el nervio cigomático, que sería del maxilar, ya, pero este necesita una carretera, un caminito que va directo hacia la glándula lagrimal, que sería el nervio lagrimal del olfatorio, ¿ya? Y llega a nivel ya de la glándula lagrimal. Entonces, todo este es el trayecto de este nervio pterigoideo. Bien, nervio pterigoideo. Aquí tenemos lo que es... Sabía que una imagen no la había hecho animada, era esta. Ya, pero bueno. Aquí tenemos una vista superior de lo que es el esfenoides. Aquí podemos ver sus procesos etmoidales, el limbo, aquí el surco prequiasmático, ya aquí las apófisis clinoides anteriores, que dije que se inserta en la tienda de la pituitaria. Ya aquí tenemos las apófisis clinoides posteriores, el tuberculo de la silla, surco de los senos intercavernosos, la cresta sinostósica, ¿ya? Y aquí vamos a ver ya lo que son los orificios del esfenoides. ¿Ya hemos hablado del pterigoideo? Sí. Ahora veamos del conducto óptico, que está a nivel del ala menor, que pasan, ¿qué estructuras? El nervio óptico, el segundo par craneal, la arteria oftálmica, fibras del sistema simpático, ¿ya? Más abajo tenemos en la ala mayor lo que es el agujero redondo mayor, que pasa el nervio maxilar. Más abajo tenemos el agujero oval, que va a pasar el nervio mandibular y la arteria meningia media. Y más abajito tenemos el agujero espinoso, porque está en relación a la espina del hueso esfenoides, o al redondo menor, que pasa la arteria meningia media. Y acá tenemos una hendidura esfenoidal entre el ala menor y mayor, también llamada fisura orbitaria superior. Bien, que tenemos, ¿qué pasan por ahí? Tenemos estructuras anatómicas que pasan por dentro del anillo de Zinc y por fuera. Y este anillo de Zinc ya es el anillo común en donde se van a insertar los músculos extrínsecos del ojo. Es a este nivel de este anillo, ¿ya? Y dentro del anillo pasan el tercer par craneal, el sexto par craneal y el nervio nasal. Y por fuera pasa el cuarto par craneal, el nervio frontal, el nervio lagrimal y la vena oftálmica. Bien, ahora nos introducimos a occipital. Ahí tenemos occipital, tiene una porción basilar, dos porciones denominadas masas laterales, una escama y un agujero enorme, grandango, que se llama el agujero magno, ya donde van a introducirse lo que es el bulbo raquídeo y tronco encefálico, ya les voy a indicar. Aquí tenemos una vista superior de lo que es el occipital, y aquí podemos ver en su porción basilar, en su cara endocraneal, el clivus. Es aquí donde se va a apoyar el bulbo raquídeo, el puente, y más allá, más arriba, el mesencéfalo, ¿no? Pero el tronco encefálico se va a apoyar aquí en el clivus, que tiene una concavidad, obviamente, ¿no? Para que se pueda apoyar. Aquí podemos observar el agujero condilo anterior, que va a pasar el hipogloso, el 12º par craneal. Aquí la apófisis intrayugular, que vamos a ver qué función tiene, la apófisis yugular. Y aquí podemos observar la porción petrosa del hueso temporal, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos cómo esta apófisis intrayugular divide este agujero, llamado agujero rasgado posterior o agujero yugular, en dos celdas, una más anterior y una más posterior. En la anterior van a pasar lo que es el 9º par craneal, ¿ya? Y el seno petroso mayor, y en la celda posterior va a pasar el 10º par craneal y el
9, 10 y 11. Aquí era 11 ya. El 11º par craneal. Aquí lo tengo que modificar. Pero aquí lo recalco, ¿no? Por adelante va a pasar lo que es el 9º par craneal, el seno petroso mayor, y por detrás aquí el 9º par craneal y el 11º par craneal, ¿ya? Que es el, a ver, perdón, 9, 10 y 11, ¿ya? Y la vena yugular interna, importantísimo, ¿qué pasa por el agujero rasgado posterior? Importantísimo, o sea, tienes que saber qué pasa a la vena yugular interna. Bien, continuamos con occipital. Esta es una vista endocraneal de su escama, Aquí vemos que tiene el surco para el seno longitudinal superior, ¿ya? Que es parte del drenaje del sistema nervioso central, surco para el seno transverso, que por aquí va a pasar el seno transverso, por aquí va a pasar el seno longitudinal superior, aquí la tuberosidad occipital interna, donde se va a alojar lo que es la prensa de Erófilo o la confluencia de los senos. Fosas cerebrales para los hemisferios occipitales del encéfalo, ¿ya? Cresta occipital interna, aquí señalado, las fosas cerebelosas para los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo, aquí el surco del seno sigmoideo, esto de acá, y aquí la fosita vermiana para el vermis del cerebelo. Aquí la apófisis yugular, que ya les indiqué para qué servía, y aquí el tubérculo yugular, que es otra cosa, ¿no? Aquí podemos observar una vista inferior del occipital. A ver qué horas son. 10, estamos bien. Aquí vemos una vista inferior de lo que es el occipital. Aquí tenemos el cóndilo. Aquí tenemos la apófisis yugular, que ya les indiqué para qué servía, la fosita condilia. ¿Puede haber un agujero condilio posterior? Sí, pero es inconstante. Ya aquí vemos la cresta occipital externa, perdón, aquí es externa, que es esto de aquí. Aquí tenemos la tuberosidad occipital externa a este nivel, una tuberosidad, una saliencia ósea, que sale por aquí la línea nucal superior y más abajo la línea nucal inferior. ¿Qué función tienen estas líneas? Inserción muscular. En la línea nucal superior se va a insertar el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, ¿ya? Y en la línea nucal inferior el recto menor, el recto mayor y el oblicuo menor. La mnemotecnia de la línea nucal inferior es entre dos menores hay un mayor. Y en el intersticio de estas dos líneas, el músculo semiespinoso de la cabeza, ¿ya? Músculo semiespinoso de la cabeza. Aquí vamos a ver lo que es el triángulo de Tillaux, ¿ya? El triángulo de Tillaux, que está conformado, está delimitado por este lado con el oblicuo menor, por este lado por el recto mayor y por aquí abajo por el redondo mayor, ¿ya? Sus límites son esas, redondo menor, recto mayor y redondo mayor, mayor, menor y mayor. A ver, es que el puntero se cuelga, perdón. El recto mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, ¿ya? El contenido de este triángulo de Tillaux es la arteria vertebral y el primer nervio raquídeo posterior. Vamos a ver la porción basilar, pero en una cara externa, porque en la interna hemos visto que tiene el clivus, pero no vimos la vista externa. Entonces lo voy a hacer un diagrama aquí, una ilustración, cómo es esta porción basilar en su cara externa. Aquí tenemos el tubérculo faríngeo, donde se va a insertar el músculo constrictor superior de la faringe. Aquí tenemos la fosita navicular y la fosita faríngea. Y acá tenemos lo que es la cresta muscular y la cresta sinostósica, igualmente al otro lado. Bien, que se inserta en la cresta muscular, pues el músculo recto anterior de la cabeza, y en la cresta sinostósica, lo que es el músculo largo de la cabeza. Bien, entramos a parietal. Parietal tenemos un parietal del lado derecho, y este es su cara interna o endocraneal, o su cara externa o exocraneal, ¿ya? Y tenemos borde anterior, borde superior, borde inferior, borde posterior, un ángulo anterosuperior, un ángulo anteroinferior, un ángulo posteroinferior, un ángulo posterosuperior. Bien,
Y acá vemos en la cara externa una línea temporal superior, una línea temporal inferior. Un tubérculo, una tuberosidad parietal, y aquí recalco que en la línea temporal superior se va a insertar la fascia del músculo temporal, y aquí en la línea temporal inferior se va a insertar el músculo temporal propiamente dicho. Aquí observamos el agujero parietal donde se va a emerger la vena emisaria de Santorini, y aquí un reparo anatómico importante a nivel del ángulo póstero superior, lo que es el ovelium, porque a este nivel va a ser liso, recto, no va a haber muchas escamaciones y regiones dentadas. En el ángulo antero-superior, en relación a los puntos craniométricos, se lo va a denominar Bregman. En el ángulo póstero superior, lambda. En el ángulo antero-inferior, perium. Y en el ángulo póstero-inferior, asterium. Y para identificar qué parietal, si es derecho o izquierdo, ahí vamos a ver lo que son los surcos de la arteria meningia media. Si este surco inicia y su ramificación indica que nace del ángulo antero-inferior, pues es un parietal derecho. Bien, continuamos con temporal. Ya aquí tenemos la cara interna del hueso temporal, la cara externa del hueso temporal y sus porciones, ¿no? Una porción escamosa, petrosa, una escamosa. Esta es una vista externa, ¿no? Su porción mastoidea y su porción petrosa. Bien, y aquí podemos observar, ya, también no lo había hecho la animación, pero bueno, esto es una vista externa del hueso temporal. Aquí podemos ver diferentes estructuras anatómicas, que es aquí la raíz longitudinal de la apófisis cigomática, el tubérculo cigomático posterior, la fosa mandibular, donde aquí se va a encontrar lo que es la articulación temporomandibular, ¿no? Y aquí la apófisis cigomática, ya donde se va a insertar lo que es el hueso malar, el tubérculo cigomático anterior, el tubérculo articular aquí en este nivel, y aquí en esta brechita lo que tenemos es la prolongación inferior del techo del tímpano. Y aquí esta apófisis es la apófisis estiloides, y acá arribita su vaina de la apófisis estiloides. Y este agujero grandote es el conducto auditivo externo, no se pueden olvidar. La cresta supramastoidea, aquí esta cresta, que divide la escama con la mastoidea, la escotadura parietal, aquí tenemos la espina suprameática, tenemos aquí a este nivel, y aquí observamos lo que es la fisura petroescamosa, ¿ya? El agujero mastoideo, la fisura tímpano-escamosa a este nivel, esto de acá sería la fisura tímpano-escamosa, la ranura digástrica, ¿ya? Y la pregunta, ¿no? ¿Qué estructuras anatómicas se insertan en la apófisis mastoidea? Pues el esternocleidomastoideo, el músculo esplenio, el músculo complexo menor, y a nivel de esta ranura digástrica, la porción, el vientre posterior del músculo digástrico. Vamos a continuar describiendo lo que es la porción petrosa del temporal, que es, como lo dice Rubier, una pirámide cuadrangular con un vértice truncado, que es en geometría así, tiene 4 caras, 4 bordes, un vértice y una base, ¿no? Entonces aquí está la base, las 4 caras, los 4 bordes, y acá está vértice truncado, no es agudo. Luego vemos la porción petrosa. Este es un material de estudio que yo elaboré para que puedan estudiar ustedes porción petrosa, porque para mí era complicado. Para mí era muy complicado y tuve que hacer esto para poder aprenderlo. Cada uno hace su material de estudio, ¿no? Y esto yo se los comparto para que ustedes lo armen y de una vez por todas aprendan porción petrosa, que para mí es lo más complicado. Y porción petrosa del temporal les va a quedar algo así, bien, algo así, ¿ya? Cada cara, cada borde con su reparo anatómico importante. ¿Qué más? La porción correcta. Bueno, cuando ya tengan este material tienen que saber cuál es la posición correcta, porque no pueden estudiar la porción petrosa como les dé. ¿Okay? Esta es la posición correcta de la porción petrosa del temporal. Aquí vemos su borde superior, vemos su borde posterior, su borde anterior, su borde inferior, su cara
su cara postero superior, postero inferior, su cara antero superior, cara antero inferior, ¿no? Y así, esta es su posición correcta. Ojo, es una porción petrosa derecha, no es izquierda. Eso ténganlo en cuenta. Así, esta es su porción correcta, perdón, su posición correcta para estudiarlo. Entonces aquí tenemos caras. Ya les expliqué sus caras, su borde. Aquí podemos observar, a ver, ¿dónde está? Aquí. Esta es su cara antero superior, cara antero inferior, cara póstero superior y cara póstero inferior. Bien. Sus bordes, aquí tenemos el borde anterior, el borde superior, el borde posterior y el borde inferior. Bien. Su vértice, que es truncado, y su base. Bien. Bien, aquí vemos la posición correcta de la porción petrosa del temporal en una base de cráneo. Aquí vemos, y lo estamos representando en nuestro material de estudio, ¿no? Para que se puedan ubicar de qué estamos hablando. Porque yo creo, si ven esto, yo creo que no le entienden ni pepa. Pero ya, si tienen este material de estudio, creo que ya se van a ubicar. Entonces vemos del lado derecho y del lado izquierdo. Mi material de estudio es del lado derecho. Y estaría así ubicado en lo que sería la base de cráneo y así en la vista interna del hueso temporal, ¿no? Así. Entonces comencemos. Este sería la cara anterosuperior. La cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal, de atrás hacia adelante vamos a encontrar lo que es la eminencia arcuata, que sería esto de aquí, que aquí se va a apoyar lo que es el conducto semicircular superior. Bien, más adelante tenemos lo que es el techo del tímpano, tegmen tympani, y aquí los hiatos o hiatos de falopio, pero en este caso Rubier les dice hiato del conducto del nervio petroso menor, que corresponde al noveno par craneal, y el hiato del conducto del petroso mayor, que corresponde al facial, y esto lo vimos cuando vimos el nervio pterigoideo, ¿sí o no? Más adelante vamos a encontrar la fosita trigeminal o fosita de Gasser, ¿ya? Que antes lo decían de Gasser, o Cabo de Merkel, también llamado así, pero impresión digital para que se apoye el ganglio trigeminal, que ya les nombré para que se... Aquí tenemos la cara póstero superior. ¿Estoy bien en cara? Sí, estoy bien. ¿Ya? La cara póstero superior, que vamos a encontrar aquí, de atrás hacia adelante, una fosita ungueal, ¿ya? Donde se puede introducir la uña. Y dentro de esa fosita ungueal vamos a tener lo que es el acueducto del vestíbulo, que va a ser una prolongación de la membrana del conducto endolinfático, ¿ya? O sea, con el sistema vestibular. Aquí podemos observar la fosita subarcuata, aquí la fosita subarcuata, y dentro de ella un conducto que es el petromastoideo o canal antrocerebral para la arteria subarcuata. Más adelante vamos a observar el conducto auditivo interno, importantísimo, el conducto auditivo interno, y tienes que saber en qué cara corresponde toda esa estructura, es importante saberlo. Aquí lo ilustré. Por este conducto auditivo interno pasa lo que es en su orificio anterosuperior el nervio facial, y en el resto de sus orificios pasa el nervio octavo par craneal o acústico. Bien, aquí tenemos su cara póstero inferior, que vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos la fosa yugular, o para el ojo, fosa yugular ¿para qué? Para el golfo de la vena yugular interna. Aquí se va a apoyar el golfo de la yugular interna, y más adelante vamos a encontrar el conducto para el ramo auricular del nervio vago, ¿ya? O conducto mastoideo. Más a este lado, cerca de esta apófisis, que es la que les mostré, esta apófisis es muy importante, que es la apófisis estiloides. Y aquí se inserta el famoso ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano consta de 3 músculos y 2 ligamentos. Los 3 músculos son estilogloso, estilofaringio, estiloioideo. Y los 2 ligamentos son estilomandibular y estiloioideo. Ya está. Ahí está el tan complicado ramillete de Riolano para la apófisis estiloides. Detrás de el agujero estilomastoideo, porque está entre la apófisis estiloide y la porción mastoidea del temporal. ¿Y qué pasa por ahí? Sale, no entra, sale,
el nervio facial. Aquí más adelante vamos a encontrar el conductillo timpánico para el nervio timpánico de Jacobson, que corresponde al noveno par craneal. Más adelante el conducto carotidio, importante, y lo pregunté en mi clase, el conducto carotidio, que por aquí va a introducirse lo que es la arteria carótida interna y va a salir por el vértice. Más adelante lo que es la inserción, o bueno, esta región rugosa para la inserción del músculo elevador del velo del paladar, que son músculos que corresponden al paladar. Bien. A ver, no cambia esto, ahí está. Cara antero-inferior. La cara antero-inferior vamos a ver de atrás hacia adelante lo que es la vaina de la apófisis estiloides. Aquí vamos a ver la pared anterior del conducto auditivo externo, la apófisis tubárica, ¿ya? Y aquí vamos a ver la fisura petrotimpanoescamosa. En esta fisura petrotimpanoescamosa va a salir el nervio cuerda del tímpano que corresponde al facial y la arteria, y va a ingresar lo que es la arteria timpánica. Más aquí podemos ver la fisura petroescamosa, la fisura petrotimpánica, y acá PITT creo que es de porción inferior del techo del tímpano, ¿ya? Aquí hay un conducto para el músculo tensor del tímpano, que sería el músculo del martillo. Conducto, pregunta, ¿quién inerva el músculo del martillo? Pues simplemente el trigémino. Conducto para la trompa auditiva, de aquí va a salir la trompa de Eustaquio. Y aquí el canal para la trompa de Eustaquio auditiva. Bordes, borde superior. Aquí tenemos el borde superior. Aquí vamos a encontrar un surco para el seno petroso superior, aquí en el borde, ¿ya? Va a haber un surco para el trigémino, para el nervio trigémino, un surco que antes le llamaban surco o fisura de, la incisura de Gruber, ¿ya? Más adelante un surco para el sexto par craneal. El borde posterior, este es importantísimo y lo pregunté y no me supieron responder. La fosita petrosa, importante en el borde posterior. En esta fosita petrosa se va a introducir el ganglio inferior o ganglio de Andersch del noveno par craneal, ¿ya? Del glosofaringeo. Más atrás una apófisis intrayugular, porque ya saben que con este borde posterior es donde se va a delimitar el agujero rasgado posterior. Aquí tenemos el borde anterior, ya, entonces no hay mucho que recalcar, solamente esta porción inferior del techo del tímpano y estas fisuras que nombré ya. La base, tenemos el conducto auditivo externo que va a ingresar por ahí columnas de aire, nada más. Y en el vértice, pues como les dije, por aquí va a ingresar el conducto, la arteria carótida interna. ¿Bien? En el vértice. Bueno, eso sería todo, lo hice muy rápido porque sé que están cansados. Aquí les dejo mi canal de YouTube, les pido que se suscriban si les gustó la forma en que estoy enseñando y lo hago. Aquí tengo mis redes sociales, que es Medicina Graficada, en TikTok, Dr. Uber está. Y acá tengo mi guía, que saqué mi guía de la manera más didáctica para hacer y aprender anatomía. Todo es para desarrollar, ¿ya? Todo es para cranear. Y hay algunos ejercicios que se hace con videos de YouTube, y el que desee, pues me puede escribir, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ahí tengo un poco de